Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en otro vlog más. No, este no es un vlog más. Este es una Jalponadas Express y tenemos una invitada especial. ¿La reconocéis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Preséntate para el que no te conozca. Hola, ¿qué tal? Soy Sandra de Japón con Sanjair. Pues aquí estamos, vamos a grabar en este evento de paellas y tapas. Vamos a comer paella vegana, patrocinado este vídeo por el Miringuito, restaurante vegano que está en Tokio y que sirve paellas totalmente veganas y la verdad es que están muy buenas. Y vamos a ver si a mí como mexicana me gusta. ¿Has probado la paella antes? ¿Estoy en España? ¿En España? Entonces a lo mejor conoce la paella verdadera y sabrá la diferencia con una buena japonesa. Vamos a ver. Venga, vamos a enseñar el evento. Aquí tenemos a la mascotita de Haken Fukushima, que parece ser que están haciendo como una especie de promoción o algo, no tengo muy claro el qué. Hemos visto antes un puestecito por aquí, como lo veis, Haken Fukushima de Descubra Fukushima. Están haciendo un poquito de publicidad de Fukushima, donde realmente quería ir durante esta Golden Week. Al final no sé por dónde se tornarán los planes, ya lo veremos. Y como veis por aquí, hay un montonazo de puestecitos con un montón de paellas. Y no solamente paellas, por ejemplo allí vemos que hay de ajillo, que hay una especie de... ¿qué es eso? Basque cheese. Anda. Hay una tarta de queso vasca, hay ajillo de gambas al ajillo. Ya no sé hablar español, madre mía. Y bueno, pinchitos y un montón de cositas por aquí. O sea, no todo es paella, pero lo que vamos a probar va a ser la paella vegana. Así que vamos a dirigirnos hacia allí y venga. Hola a todos, somos restaurante español vegano en Tokio. Tokio de 唯一のビーガンのスペインレストランです。で、今日はパエリア祭りに参加してます。シェフはモイセス、カディスからやってきました。Hola Moisés. Ahora está cocinando de paella, no, arroz negro, pero es vegano. ¿Y cómo hacen la tinta de calamar? Es secreto. ¡Secreto! Oh. Entonces vamos a averiguarlo ahora. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos qué haces aquí y esas cosas. Pues llegué a Tokio hace 3 meses, hice una entrevista de trabajo con Kawashima-san y me contrató. Es un restaurante vegano, cuidamos el producto, intentamos hacer las cosas con cuidado y sobre todo de manera pulcra. Y la tinta de calamar, respondiendo a tu pregunta, es una mezcla de varios productos que le dan un tono parecido al que se lograría con tinta de calamar, pero como somos veganos, personalmente no soy vegano, pero cocinamos vegano, sí. Logramos ese color con cosas como alga nori, como carbón de bambú y varios productos que medidos de manera cuidadosa no afectan al sabor, pero sí dan la imagen. Muchas gracias, Moisés. Ya nos ha desvelado el secreto. Naisho ni Shinakatta kedo. Desde que hay YouTube no hay secreto. Gracias, sigo cocinando. Muy bien, ánimo. Muchas gracias, Moisés. Él es mi ayudante de cocina, Matías. Encantado, Matías. Y ahí vemos la paella vegetariana. Las paellas. Aproximadamente da para entre unas 26 y 28 personas, porque el fabricante dice que hay más, pero si le echan más arroz no queda cocinado de manera... Tanto lo de arriba como lo de abajo se quema, lo de arriba se te queda un poquito largo. Entonces siempre hay que reducir un poquito la cantidad de arroz que se le echa. Y tan grande porque les gusta mucho la paella y el arroz negro, así que creo que esta es la 9ª paella. Entonces le va a echar el arroz. Cuando esté el arroz nacarado, que se llama, que tendrá un color transparente, se le echan las especias, que en este caso es un colorante alimentario, porque aquí el azafrán no se puede dar porque es carísimo ya en España, aquí es horrible. Y pimentón dulce, un poquito de pimentón dulce. ¿Que el azafrán es caro en España, has dicho? Es caro, Carísimo. pero la cúrcuma... Pero la cúrcuma, en la cantidad que usamos, le da un sabor que no es deseable para la paella, por eso no se usa como colorante. Entonces se compra colorante del que se usa en España de toda la vida y se sustituye.
Entonces yo soy rico porque tengo bastante azafrán en casa. Claro. Se le añade también una salsa de tomate con ajo y aceite que se llama salmorreta. Se le debería de echar otros productos que aquí no se encuentran, como la ñora, que es un pimiento choricero, pero bueno. Cuéntanos el punto clave de por qué la paella tiene que estar quemada. La paella no debe de estar quemada, la paella los 2 últimos minutos se le da fuego fuerte para obtener lo que es el socarrat, Claro. que es una especie de frito en el centro que combina el crujientito del frito del arroz con el sabor concentrado de la salsa que ha quedado. Pero bueno, quemado tampoco, un golden brown, vamos a dejarlo En intermedio. y básicamente, bueno, eso, todo de verdura de temporada, para que respetaran la cadena de frío, porque aquí hemos tenido que traer todos los productos, se semicongela todo en el restaurante y se trae. No determina estar congelado, pero sí es importante la conservación de los alimentos. Vemos que tenéis allí neveras, Sí, no tenemos solamente las neveras, utilizáis tenemos para bebidas, también, por lo que se ve, hay arrocito por allí. Sí, sí. La parte de arriba es de alimentos que están con su fecha y correctamente envasados, y lo otro es un congelador que lo tenemos flojito para que aguante frío. Y aquí vemos pues los precios. La paella está a 900 yenes, cualquiera de las dos. Sí, la mezcla del arroz negro con la paella son 900 yenes. Ah, la Si mezcla, no veía lo de arriba, sí, ahora lo si estoy te viendo. si te llevas solo de una son 700 yenes. Ah, Por la tarde, a que quede una 700 hora... o 800. 800, perdón, sí, llevas razón. Por la tarde lo dejamos a 500 yenes para que Lo que sobra, se, se consuma. ¿Qué Y nada, ahora échale por favor los condimentos, Matías. ¿Veis? El arroz se perla, está casi transparente. Vamos a hacer zona al arroz. Y ahí vemos cómo lo echa. Vemos que Matías además es fan de Pokémon, con su Gengar. Se echa sobre la ropa que no se queme el pimentón principalmente. Se quema rápido. Cuando yo trabajaba en un restaurante español hace muchos años ya, en Osaka, hace ya 5 años, las paellas las hacían en el horno. Los arroces se pueden terminar en el horno, pero... No, entera. No, Entera la hacían en el horno. no. Metían la sardenita y ala, toma paella. Un arroz meloso, un arroz bancostra, hay tipos de arroces que sí se pueden terminar en el horno. Pero hacer completamente en el horno debería de tener suficiente líquido como para que no se seque tanto. Sí, lo empapaban bien y realmente quedaban bien, me sorprendió. O sea, yo cuando lo vi la primera vez dije, Dios mío, qué desastre van a hacer aquí. Y luego la probé y, a ver, no era paella. Claro. Lo primero porque no llevaba azafrán, la tenían que sí con tomate, tenían ikazumi, tenían un arroz tostado. 20.000 millones de cosas. Claro. No era paella, pero estaba buenísima. Está bueno. Bueno, pues si le salía bien al hombre, mira. Sí, y el buen macanay con carne, con bistec de ternera, y yo lo agradecía, vaya. El macanay es importante, nosotros hacemos muchas veces más para comer más. Lo que tengo pendiente de probar son las albóndigas. Albóndigas, sí, se hacen Ya me principalmente habló- con lentejas y con una mezcla de legumbres que tenemos allí y polvo de garbanzo, están ricas. Sí, ya Las me freímos dijo, con catacúrico y después le echamos una salsa de tomate por encima. Émico que, Y a mí que las- trabaja muy bien. que las tiene que probar. Ella, la verdad es que siempre sabe dónde están las cosas y ayuda mucho, ¿sabes? Venga, ánimo, Matías, con brío. La mitad está rota. Ya estamos de las 7 aquí ya. Como... ¿El qué? Yo estoy de las 7 funcionando aquí ya, como que Ya. la pila ya está. Ya me queda como 10% de batería, estoy en modo ahorro. Nada. Enseguida el QK y a reponer. El ingrediente secreto para hacer el kazumi. Hola, bienvenida. ¡Ay, qué alegría! Otra mujer española, dime. Y así se termina ya la paellita. La buena Ikazumi paella. Y lo gracioso de todo esto es la música que están poniendo española, bachata.
Pero se escucha en España, que es la cosa. Si me dijeras que fuera Zetangana todavía te lo creería. ¿Qué estás comiendo otra cosa? No, me refiero que se escucha porque en España la música es. Sí, también, pero no es española. Y venía a comer al frente. Y ahora aquí haciendo otra. Esta va a ser vegetariana, sí, de verduras. O sea, me dijeron, te revuelve el arroz, yo lo hago. Pues ya está. Soy muy pragmático para mi vida. El otro va a tardar un poquito. ¿O quieres de ese que ya había hecho? ¿No te importa? Claro, el tonito amarillo se consigue con el tomate, con la salsita esa. Joder, pues de sabor sabe exactamente igual que la normal. Madre mía. Y al final pues ya sacaron la otra paellita, la de verduritas, que supuestamente le ha hecho un toque distinto. Así que veremos cómo está, a ver qué tal. Yo creo que va a estar cojonuda, madre mía, qué pinta. Y llegó el momento de probar la paella. Bueno, en realidad ya la probé y lo veréis en el canal de San Diego, pero vamos a hacerlo para el nuestro de aquí. Momento de la verdad. Manolo Escobar de fondo, una paella de tinta de calamar que en realidad no lleva tinta de calamar. Está cojonudísima, de verdad. La paella de verduras está buenísima, esto ya lo comenté. Pero esta, realmente, la Ikazumi Paella, también está buenísima. Mira que yo no esperaba que me gustara esta, la verdad. Y tenía una especie de setitas que estaban súper jugosas, estaban buenísimas. Así que si estáis en Tokio, realmente merece la pena. Pasaos por el Biringuito y ya veréis cómo lo agradecéis. Bueno, pues se acaba el día ya, bailando. Mirad qué música española tan tradicional, madre mía. Ahí se escucha, mejor no se escucha, pero sí. Yo creo que sí que se va a escuchar, madre mía. Hemos escuchado un clarinete, hemos escuchado bachata, hemos escuchado... ¿Qué más música? ¿Eres flamenco? Bueno, el flamenco sí es español, pero cosas que no eran españolas, madre mía. Ahí no es fácil la pena, ¿verdad? Ahí ya... Pero bueno, el evento ha estado muy bonito, la comida ha estado cojonuda, que era lo más importante. ¡Cojonuda! Y bueno, aunque no ha habido tantos puestecitos este año, no ha habido food trucks y demás, la verdad es que se agradece porque así no ha habido tanta gente y de cara al corona viene muy bien. Sí, bueno, sí hubo gente, bastante que pasó. A ver. Filas largas que hubo en los restaurantes. Ahora por suerte, mirad, aquí se ve un hueco que antes estaba plagado de gente, pero bueno, bien, bien. Comparado con hace 3 años, la verdad sí, ha habido menos gente, pero bueno, no se puede tener todo. Así que nada, hasta el siguiente evento o hasta la siguiente vez que volvamos a ver a San Diego. Sí, espero que sea muy pronto. Ya os dejaré por aquí abajo su contacto para los que no la sigáis, que la sigáis. Y nos vemos en otro vídeo. ¡Adiós! Bye.